Pues como os ha dicho Enrique, yo soy la coordinadora provincial de formación, soy la persona que va a moderar la mesa. Ya sabéis las dinámicas de la mesa, cómo funcionan. La primera ponencia o la primera exposición la va a realizar Rocío García Carrión, no me quiero equivocar. Tiene la beca Marie Curie de investigación en la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge, profesora asociada del Wolfson College, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, entre otras titulaciones, miembro de instituciones de reconocido prestigio como la Asociación Europea de Investigación Educativa y la Asociación Americana de Investigación Educativa. Va a ser ella la que haga la primera exposición. Y a continuación, José Antonio Agromayor Cid, jefe de Departamento de Informática Educativa y director del Centro de Gestión Avanzado del Servicio de Formación, del Servicio de Innovación Educativa de la Dirección de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, hará la segunda exposición. Y después pues abriremos un turno de debate, de intervenciones, que espero que sea muy enriquecedor para todos, estoy segura. Y antes de que Rocío empiece, yo quiero dar la enhorabuena de verdad, porque es espléndida la jornada, me parecen espectaculares, han hecho un trabajo espléndido desde el CES de Málaga. Creo que todo el mundo va a sacar mucha información y formación de estas jornadas y quiero daros las gracias a todos porque yo soy docente, yo soy profesora de secundaria y sé lo duro que es a estas alturas del curso abandonar el centro para venir a formarte, que todo el mundo lo necesitamos y lo requerimos, pero es verdad que cambiar a estas alturas de curso el ámbito en el que trabajas cuesta un esfuerzo grande y de verdad que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra presencia, bueno, por vuestro interés. Pues nada, Rocío, te doy la palabra. Ya está. Muchísimas gracias, Maite, muchas gracias a la organización, al CEP de Málaga, por haber organizado las jornadas y haberme invitado a estar aquí hoy con vosotras y vosotros. Me hacía muchísima ilusión cuando me llegó la invitación por ver el sentido, ¿no? y la orientación que estaba tomando, ver que un movimiento tan grande de maestros y maestras, profesores y profesoras, pues movilizándonos, ¿no? Movilizándonos por la formación, por la innovación y por la evaluación, ¿no? Es un paso enorme para mejorar la educación de las niñas y los niños de Andalucía. Y eso vale la pena, coger un avión desde donde sea para estar hoy aquí y debatir con vosotras y vosotros. Así que estoy encantadísima. La exposición que he titulado, ¿no? Un poco inspirada por la organización y por lo que estabais debatiendo aquí, ya nos ha introducido de una forma brillante Francesc en la mañana. Yo centraba un poco en esta mesa, que nos centramos en la innovación, en investigación basada en evidencias, ¿no? Como innovación basada en evidencias. Cómo podemos investigar actuaciones educativas de éxito, ¿no? Que logren esos resultados para todas las niñas y niños, ir desarrollando al máximo el desarrollo cognitivo, social y emocional. Y cómo podemos orientar a la innovación para sacarle el máximo partido, ¿no? De eso es un poquito de lo que vamos a hablar en esta media hora. Y después tendremos tiempo para preguntas. Bien. Primero os quería plantear un poco tradición o innovación, ¿no? Me preguntaba yo antes de venir aquí y veía la universidad en la que trabajo ahora, en la Universidad de Cambridge. Ahí veis la imagen típica, si habéis estado, seguro la recordáis, es King's College, está en el centro de la ciudad y es una universidad que data del 1209, con más de 800 años de historia, ¿no? Hay muchas cosas que son muy parte de la tradición y como que hablar de innovación a veces, ¿no? En aquellos ambientes y en aquellos edificios tan antiguos que parece que todo se mantiene igual, choca, ¿no? Pero también ahí os ponía el edificio donde está mi despacho, en la Facultad de Educación, que como veis es muy moderno, es de hace 6-7 años. Y vemos un poco que en ese contexto los debates hacia dónde va la innovación educativa están presentes todo el tiempo. Sabéis que se busca los máximos resultados, cómo avanza la ciencia, es un debate constante. Y afortunadamente tenemos ese debate también en educación, no solo en biología, no solo en neurología, no solo en nanotecnología, sino también en educación. Estamos haciendo juntos y juntas
ciencia de la educación, ciencia del aprendizaje. Cuando nos planteamos en esos debates, uno de los proyectos que estamos investigando ahora mismo es ver cómo podemos analizar esas interacciones dialógicas en las aulas para conseguir una mayor innovación, evaluando con profesorado, con investigadores e investigadoras, compañeros y compañeras del Departamento de Psicología y Educación, cómo podemos evaluar las innovaciones que están teniendo más éxito. Y ahí estamos diseñando, por ejemplo, un instrumento para analizar las interacciones dialógicas en nuestras aulas. Ahora es un tema que os plantearé, ¿no? Cuáles son las bases del modelo de aprendizaje del que tenemos más evidencias de los resultados que estamos logrando, pero no solo podemos decir esto es la teoría, tenemos que ver qué pasa en la práctica y tenemos que evaluar la práctica. Y eso es en lo que estamos trabajando, y una de las actuaciones que analizamos son, por ejemplo, el aprendizaje dialógico en grupos interactivos, que es una de las innovaciones que vemos que está dando mayores resultados. Os planteaba esto un poco a modo de introducción, porque de qué pensaba que podíamos centrarnos, ¿no?, en esta media hora, por la investigación que llevamos a cabo en Cambridge, por lo que conocemos en la comunidad científica internacional, que es desde lo que yo os hablaré hoy, ¿no? Es un poco ver esa innovación. Francesc la ha introducido, ¿no? Cómo tiene que ser esa formación, que sea efectiva, que sea sostenible. Planteamos que tiene que estar basada en evidencias científicas, esa línea de evidence-based innovation, innovación basada en evidencias, en aquello que funciona, ¿no? Él preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo la hacemos? Alguien desde el público preguntaba, ¿en qué nos estamos formando? Pues es un poquito algunas de esas evidencias para una innovación de éxito, las que os introduciré ahora, en breve. Y así, eso va de la mano de esa propia formación, una formación científica del profesorado, la que hacen las instituciones que están logrando mejores resultados educativos, la que hacen movimientos como el que iniciáis aquí de formación, de nuevo, si queremos mejorar los resultados, que sea basada en evidencias científicas y que esté al alcance del profesorado, pero también de las familias, también de la sociedad. Una innovación y una formación que genera resultados tiene que estar al alcance de todos y todas, y la ponemos, y esa es un poco, veremos algunos ejemplos de cómo lo podemos hacer. Con el fin y el sentido por el que estamos aquí, ¿no? Decía Maite, a final de curso, toda la mañana, todo el día, que vengáis a estas jornadas, pues tiene mucho mérito, pero no tendría ningún sentido si no fuera para mejorar la educación de las niñas y niños con los que trabajamos, y con la idea de no garantizar el acceso, de no garantizar la cantidad que lleguen a la escuela, sino que garantizar el éxito, los mejores resultados, la máxima calidad. Ahí es donde está el debate y es un poco por lo que estamos hoy aquí. Bien, dicho esto, para introducir algunas de esas bases científicas, ¿no? Os planteaba aquí una investigación que se publica en la revista Educational Psychologist, que es de las primeras del ranking de máximo impacto en psicología de la educación, tiene un factor de impacto muy elevado. Es un artículo que han mirado 24.784 personas a día de ayer, o sea que es accesible, lo tenéis, podéis acceder en internet. Y se ha citado 2.364 veces, es decir, en la comunidad científica es algo que ha tenido muchísimo impacto. Entonces os quería presentar ese caso, que no es solo porque a mí me guste o porque lo diga yo, sino porque es algo ampliamente aceptado, consensuado, debatido, cuestionado. Y lo que plantea Paul Kirchner y los colegas de Holanda es que ¿por qué una instrucción basada en una mínima guía, ¿no?, en aquello de que el niño explore, que construya, que vea por experiencia, ¿no?, de que no haya una mínima guía en la instrucción, ¿por qué ha fracasado? A veces hemos llevado a cabo innovaciones pensando que serían de lo que daría mejores resultados y después de un tiempo nos encontramos con que no era lo esperado. Este artículo analiza cientos de estudios que explican el porqué del fracaso, por ejemplo, del constructivismo, pero habla del constructivismo, del aprendizaje por descubrimiento, del aprendizaje basado en problemas o en la experiencia. Ahí podéis encontrar, como dice, que dada la incompatibilidad de que estas perspectivas de instrucción dicen que no dan buenos resultados, ¿por qué las seguimos haciendo? Entonces, un poco ver esa reflexión, y en concreto en el constructivismo plantea que ha sido una perspectiva de instrucción, de enseñanza y aprendizaje, que no ha llevado a prácticas pedagógicas efectivas.
Entonces, muchas veces decimos, no, pero si se nos formó muchísimo en eso, si hicimos muchísimos cursos para aplicar un aprendizaje constructivista, igual alguien está pensando, si en mi centro aún hacemos un aprendizaje constructivista, bueno, veamos hasta qué punto nos lleva eso a mejorar los resultados o cómo podemos mejorar y cuáles son las limitaciones. Y un poco es plantear a debate que la innovación, si la basamos en aquellas cosas que no funcionan o que tenemos evidencias de que no funcionan, nos puede llevar no a mejorar, incluso ellos dicen a empeorar. Ese es un debate que en la comunidad científica internacional es lo que hemos llamado, aquí en España, quizás lo habéis oído hablar, ¿no?, a colegas del CREA y compañeros de investigación, como las ocurrencias, ¿no?, educación basada en ocurrencias, es lo que debatimos aquí. A nivel internacional hablan también de neuromyths, de neuromitos. Y ahí veis, por ejemplo, otro artículo publicado en Frontiers in Psychology en 2012, que plantea los neuromitos en educación, prevalencia y predictores de los malentendidos entre el profesorado. Es un artículo que veis que está ahí consultado a nivel de todo el mundo, con más de 28.000 vistas. Está en acceso abierto en Internet, quizá alguien ahí con el iPad ya está mirando si lo encuentra o no. Pues sí, ¿qué plantea este artículo? Que estos neuromitos, ¿no?, esta idea de que el cerebro, la parte derecha es para una cosa, la parte izquierda para otra, que había una investigación previa que indicaba que eso era así, pero ¿qué implicaciones tiene en educación? ¿Va avanzando la neurociencia? ¿Las consideramos el profesorado? ¿Nos informamos de esos cambios para aplicar innovaciones educativas? ¿O continuamos con aquella idea, ¿no?, que viene pues de antiguamente, que ha sido superada? A veces leemos la prensa, ¿no? Entonces vemos en la prensa que en este mismo artículo dicen pues que la popular science, los magazines, ¿no?, la pseudociencia, no lleva a que nos confunde a los maestros y maestras. Entonces, esa es la problemática que eso tiene, es lo que aquí hemos publicado, ¿no?, de ocurrentes que no leyeron a Vygotsky y explicaron un Vygotsky apócrifo, ¿no?, que no existía, o en este caso la OCDE habla pues de ese malentendido, ¿no?, basado en una mal lectura, en alguien que no leyó al autor en la fuente original, en alguien que no comprobó cómo había hecho el experimento o que no cuestionó y que leyó en la prensa o en una revista, ¿no? Y lo que es realmente, ¿no?, preocupante, pues que dice, eso lleva a un gasto de dinero, de esfuerzo, de tiempo, que nos ha costado, ¿no?, y que hemos estado trabajando en nuestros centros en lugar de movernos hacia evidence-based practices, que es lo que plantea esta investigación, o evidence-based innovation, que es lo que yo os planteaba. Y como de la ciencia no se trata de quedarnos solo con lo que ya sabemos, sino de ir avanzando, ese artículo que os comentaba de Paul Kirchner se publica en 2006 y recientemente Neil Mercer, el psicólogo de la educación más importante de Europa, compañero y jefe de mi departamento, publicaba El cerebro social, como el lenguaje, el pensamiento colectivo, que también ha introducido Francesca al principio, esa idea de generar un pensamiento colectivo, lleva a esa concepción social de la cognición, ¿no?, para entender cómo pensamos, cómo enseñamos y cómo aprendemos. Es ahí que nos vamos a situar, es ahí que voy a plantear la innovación de éxito y esa formación científica del profesorado en las últimas contribuciones que se están haciendo en mi campo de psicología de la educación. Bien, y para explicároslo en palabras de los niños y las niñas, ahí lo podemos, el artículo de Mercer lo podéis leer, está en la revista. Yo, entrevistando en la investigación que llevamos a cabo en 6 centros de Inglaterra, entrevistaba aquí a Toby, a Lia y a Ivy, ¿no?, y les decía cómo iban estas innovaciones que están haciendo en su escuela, que están aplicando actuaciones educativas de éxito. Y les decía, explicarme qué pasa en las tertulias literarias dialógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Toby decía, mira, te hablo de Kitty, era otra niña, no estaba en ese grupo. Ella es muy tímida, las maestras intentan que hable, pero ella no quiere. Pero cuando ella está en las tertulias, es que pasa otra cosa, Rocío, es que no sé cómo explicártelo. Y entonces Ivy, que es la niña pelirroja, que es más tímida, se identifica con Kitty. Está pensando que a ella también le pasa, ella hablaba muy poquito. Entonces yo le dije, Ivy, ayuda a Toby, dime, ¿qué le pasa a Kitty en las tertulias? Que nos parece que no sabe cómo explicarlo, ¿no? Y ella decía, pues en las tertulias es como darle más entusiasmo a lo que esas niñas y niños saben, a los tímidos y tímidas. Y están como diciendo las cosas, ¿no? Entonces ellas y ellos pueden construir sobre las ideas de los demás.
ese es ese pensamiento colectivo, ese cerebro social que se genera en entornos de aprendizaje dialógico y que los niños y niñas viven y saben que beneficia a aquellos, ¿no? Dándoles la voz, generando esos espacios. ¿Cuál es la base teórica? ¿Cuál es la base científica que plantea Neil en el artículo? Y son más de 20 años de investigación en aprendizaje dialógico, en el habla, en el aula, en la interacción. Pues plantea que ese cerebro, informado también por la neurociencia, que ese cerebro, que tenemos un cerebro social que nos permite que podamos vivir en sociedades complejas, ¿no? Y con el que podemos pensar no solo individualmente, sino también colectivamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos un instrumento clave, que es el lenguaje. El lenguaje es la herramienta por excelencia, que decía Vygotsky, después Luria y demás, ¿no? Y lo ponemos en práctica interactuando con otras personas. ¿Qué nos permite eso? Nos permite crear nuevas formas de usar el lenguaje en actividad con otras personas, en el plano social, y me remito de nuevo a Vygotsky. Ahí, Ania, en el Parlamento Europeo, quizá la habéis visto, porque es un vídeo que está como resultado de una investigación que llevamos, Included, decía: es que es como si cambiaras tu manera de ver, porque entiendes lo que está pensando el otro. Eso mismo nos pasa cuando hacemos formación del profesorado, utilizando, por ejemplo, tertulias pedagógicas. Entendemos la manera de ver del otro, utilizamos nuevas formas de usar el lenguaje para crear nuevas formas de pensar. Y así sucesivamente. Lo hacemos utilizando la herramienta de las herramientas, ese lenguaje. Esa es una de las bases de la concepción actual del aprendizaje, de la concepción del aprendizaje dialógico. Por daros algún dato más, ¿qué nos permite eso? Hay un paso de la concepción intermental, lo que construimos dialogando entre nosotros, y después pasa a un plano intramental, lo interiorizo. Y esa misma forma de interactuar nos permite después interpensar. Esa es una de las principales contribuciones publicada el año pasado, que tendréis una review, una reseña de este libro que se publicará el próximo mes en la revista de Psicología de la Educación. Pero, ¿cuándo ocurre ese beneficio para los niños y las niñas? ¿Cuándo se da ese proceso de interpensamiento? ¿Solo por componerles juntos y juntas? ¿Ya pasa? ¿O hay que crear un contexto determinado? ¿Hay que crear las condiciones óptimas? ¿Cómo podemos sacar el máximo partido a la innovación que llevemos a cabo? Pongamos por caso que queremos introducir un ambiente de aprendizaje dialógico. Solo bajo ciertas condiciones, nos dice la investigación. Os planteo algunas, hay otras muchas que podríamos explorar, pero no tenemos tiempo esta mañana. Quizá en otra ocasión lo podéis buscar y comentar entre vosotros y vosotras. Neil habla, desde el 87, que publica los primeros artículos más citados, de los 3 tipos de habla. Dice que cuando interactuamos, las personas, los niños y las niñas, en los procesos de aprendizaje, los adultos, cuando estamos en un grupo de música o tenemos un grupo de teatro, en todos esos diálogos, interacciones que mantenemos, hay 3 tipos de habla. Puede haber un habla disputacional, un habla cumulativa y un habla exploratoria. Voy a explicar solo la tercera, que es la que, de acuerdo con las investigaciones, con grupos control, experimentos, etcétera, investigaciones cuasi experimentales, ha demostrado que es la más productiva. Es ese habla en la que razonamos, en la que argumentamos, en la que estamos de acuerdo, en la que estamos en desacuerdo, en la que preguntamos, en la que hipotetizamos. Cuando pasan todas esas características a través del análisis del lenguaje, tenemos ese habla exploratoria. Y recientemente, en el artículo que os he mencionado antes, habla de la idea clave de la transformación, que sabéis que es parte de Vygotsky, parte fundamental de Freire, parte fundamental del aprendizaje dialógico. Mercer la introduce en 2013 como esas interacciones tienen que llevar a una transformación de nuestra propia práctica, de la de los niños y las niñas y de nosotros mismos y mismas. Eso mismo, dicho con otros conceptos, lo plantea Flecha en la concepción del aprendizaje dialógico, que esos resultados, ese máximo desarrollo cognitivo, social y emocional de valores y de sentimientos se produce bajo ciertas condiciones, creando un diálogo igualitario, una dimensión instrumental del aprendizaje, utilizando la inteligencia cultural de todas las personas en un contexto que se orienta hacia la transformación y basado en la solidaridad. Cuando creamos esas condiciones podemos mejorar y sacar el máximo partido a los nuevos contextos. Ahí esa innovación nos lleva hacia ese éxito con esa base científica que os planteaba. Solo por dar 2 ejemplos.
Innovación basada en evidencias. Un ejemplo puede ser el aprendizaje dialógico en grupos interactivos. ¿Qué pasa en grupos interactivos? Que las zonas de interpensamiento, que nos decía Neil, se multiplican por 4. Tengo 4 grupos trabajando, interactuando, dialogando, dinamizados por una persona adulta. Hay un mayor reto cognitivo que está todo el tiempo, pero también hay una mayor interacción orientada a la solidaridad, a ayudarse entre unos y otros, a vivir la solidaridad a través del aprendizaje. Os voy a poner el caso de una maestra, que le dirijo la tesis de Inglaterra, que quería introducir una innovación en su aula y escuchó y leyó los artículos en Cambridge Journal of Education y en otras revistas sobre grupos interactivos. Y me dijo, Rocío, quiero hacer la tesis de esto, quiero organizar 5 sesiones, controlarlas y ver si en primero de primaria, en Year 1, y ver si la introducción de grupos interactivos en mi aula mejora las habilidades de escritura, cosa que aún no habíamos explorado a fondo en la investigación. Esa investigación estamos haciendo ahora, está analizando ahora mismo los resultados cuantitativos y cualitativos, pero me envió por email las notas de trabajo de campo y me decía, hay otro niño, me hablaba de diferentes casos de lo que había pasado en la primera sesión. Otro niño que tiene el inglés como segunda lengua, un niño de inmigrante o de inglés de segunda lengua, que había tenido muchos problemas y confianza en escribir, escribió toda una frase con éxito. Estamos hablando de niños de 5 años, por él mismo, mientras estaba siendo apoyado por el resto del grupo. Y muy orgulloso sonrió y vino a enseñármelo. Ella veía ese impacto, por supuesto, en este niño que tenía dificultades con el lenguaje, que tenía el inglés como segunda lengua. ¿Qué se produce en ese contexto de innovación? Se produce autoconfianza interactiva, desarrollo de emociones, de valores, de sentimientos y un collective scaffolding, un andamiaje colectivo. Los aprendices se andamian unos a otros, que decía Brunner, y pasa todo el tiempo, por eso tiene ese impacto. Y diréis, vale, pero ¿qué pasa en esa aula con los niños y niñas que van bien? ¿Con los que no necesitan ayuda? ¿Mejoran o se quedan atrás? ¿Pierden tiempo mientras ayudan a este niño de segunda lengua o aceleran? Por poner otro ejemplo, el incremento, ¿no?, de esas posibilidades de pensar juntos y juntas es lo que Neil Mercer, en otro de los proyectos que ha tenido mayor impacto en las políticas educativas de Inglaterra, Thinking Together, ve que también favorece a los que van bien. Y por poner el ejemplo de Amy de nuevo, me decía después en ese correo, en esas notas, otra niña de alto nivel de mi clase, quien siempre se resiste a trabajar con los demás, y de hecho no quería hablar con su talk partner, que les agrupan por compañeros para que hablen entre ellos, ¿no? Durante la mañana estaba súper entusiasmada por la tarde, literalmente dando saltos de alegría del entusiasmo, porque me decía, Rocío, es que puede ayudar a los demás, puede explicar todo el tiempo, está todo el rato queriendo ayudar y puede hacer de maestra todo el tiempo, me decía. Pues también ese ambiente beneficia a los niños que van bien. El impacto de estas actuaciones educativas de éxito, de este innovar basado en evidencias, ha sido reconocido por la Comisión Europea al seleccionar el proyecto Included, la única investigación de ciencias socioeconómicas y humanidades como historia de éxito, success story, en la investigación europea de los últimos años. Como veis, el resto de proyectos son Alzheimer, aeronáutica, electricidad, microchip, etc. Si queremos curar, ¿no?, si queremos encontrar las mejores soluciones para la salud, para la tecnología, para el futuro, para sociedades innovadoras, inclusivas y reflexivas, que es el debate en Europa, tenemos un caso de éxito que es este, que ya nos está informando hacia dónde podemos ir, el tipo de reforma educativa, de movimiento que podemos crear. Y si vamos en esa dirección, pues creo que aún vamos a mejorar muchísimo más los resultados, porque el próximo PISA del año que viene, ya está colgado el borrador, va a evaluar, además de las ciencias, las matemáticas, la lectura, el Collaborative Problem Solving. Los niños y niñas, los chicos y chicas que hayan desarrollado esas habilidades colaborativas, esas habilidades dialógicas, están incluso los ejemplos que ponen. Ya han pasado, ya estamos más allá de la cooperación, ya hemos pasado la enseñanza tradicional o constructivista. Sabemos, y ahí la investigación informa PISA, sabéis que PISA es una evaluación internacional, no es una investigación, evalúa, pero ya tiene en cuenta lo que la investigación, hacia dónde va la investigación, que ya venimos desde muchos años viendo que es ese giro dialógico, y es en eso lo que los niños y niñas, como los de la clase de Amy, como los que están trabajando con actuaciones de éxito, van a tener muy buenos resultados en pruebas como esta.
El reconocimiento viene pues, de todas partes, ¿no? Por poneros un ejemplo de este abril pasado, estuvimos en Filadelfia en la conferencia americana de la conferencia de la Asociación Americana de Investigación Educativa, que es la más importante, con más de 15.000 investigadores e investigadoras de todo el mundo. Courtney Cadden, profesora emérita de Harvard, ayudante de Jerome Brunner en los 70, fue la que puso en debate y en comentario la actuación de grupos interactivos en la conferencia que se llamaba El poder de la investigación educativa para la innovación, en la práctica y en la política. Y ahí planteaba que si hay alguna educación educativa que está atendiendo a las necesidades más importantes de esta era, de este congreso, esos son los grupos interactivos. Y un poco ese es un panorama, ¿no? Por poneros un caso concreto de innovación y las evidencias que hay detrás. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿10 y 25? ¿Hasta menos 5? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vais bien? Bien. ¿Cómo trasladamos eso a la formación? Voy al segundo bloque. Pues una formación científica del profesorado, esas mismas interacciones, ese mismo interpensar, ese mismo pensamiento colectivo basado en evidencias. Si lo hacemos basado en neuromyths o en inlecturas o en aquello que sabemos que ha fracasado, de poco nos va a servir. Vamos a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en algo que no nos va a dar los resultados que nos daría si lo basamos en evidencias. Mirad, os iba a poner algún otro artículo de Finlandia. Hay cantidad de publicaciones científicas que están dando evidencias de uno de los éxitos del sistema educativo finlandés. No es que haga mucho frío, no es que, ya sabemos que ha habido mucho debate, es que la formación del profesorado está basada en evidencias. Entonces, si queréis, también puedo pasaros más información. Uno de los casos que recogen esas investigaciones y que estamos llevando a cabo en España y en más lugares del mundo son las tertulias pedagógicas, con el libro en la mano. Vamos a empezar una en mi facultad la próxima semana, el día 5 de junio, leyendo a Freire. Pues esa formación científica, que leemos los clásicos, que evitamos caer en males entendidos o malas lecturas que después nos lleven a consecuencias nefastas para nuestras aulas. Esa formación está demostrando que moviliza a muchísima gente, que invertimos tiempo pero que nos da resultados, que cuando llego al aula el lunes, después del sábado estar más de 50 personas en la tertulia leyendo y debatiendo, como por ejemplo el seminario de Valencia, con el que podéis contactar en Twitter, llego y mis niños y niñas lo vemos de otra forma, yo estoy de otra forma y me sirve lo que he leído y veo a Vygotsky en ellos y veo a Freire o veo a Brunner, ¿no? O veo los avances de la concepción del aprendizaje que hemos estado debatiendo o cualquiera otra de las cosas. Esa es una de los ejemplos de formación científica. En esa línea están en Cambridge. Tuvimos una conferencia el pasado abril para investigar, impulsar la profesionalidad de los maestros y maestras. Tienen claro en esta red, por ejemplo, del profesor David Frost en la universidad, compañero nuestro, que los maestros y maestras somos catalizadores del cambio, sois catalizadores del cambio, podemos hacerlo. Si vamos de la mano de la ciencia. Y la investigación que planteábamos con Gisela, otra compañera, Marie Curie, en la facultad, en liderazgo, era investigar con en lugar de investigar sobre. Tenemos que investigar juntos, la investigación va de la mano. Investigadores, teóricos de la universidad, académicos, maestros y maestras, familiares. Es de esa forma que podemos transformar a través del aprendizaje dialógico. Y esa red es internacional, ahí podéis contactar con ellos, están haciendo cosas que están logrando mejorar muchísimo los resultados, que es la red internacional de liderazgo de los maestros y maestras. Claro que yo sola no puedo, pero juntos sí podemos. Y es esa movilización que va más allá del contexto nacional, que va a nivel internacional. Mejora la escuela, mejora los estudiantes, mejora los resultados. Un ejemplo de una maestra de esta escuela de Inglaterra es que veía cómo podía mejorar su aula. Buscó en investigaciones publicadas en revistas de ranking, de primer cuartil, revistas que están indexadas, reconocidas en la comunidad científica internacional. Y ahí vio cómo podía utilizar el concepto de building learning power, ¿no? Construir el poder del aprendizaje, utilizar ese poder del aprendizaje y
una vez más hacía referencia a implicar muchísimo diálogo, incrementar el entendimiento, la comprensión y la ownership, ¿no? El compromiso, el tomar protagonismo, el protagonismo en el aprendizaje de los niños y las niñas y de toda la escuela. Son maestros y maestras que aplican innovaciones basadas en evidencias y así mejoran los resultados de todos y todas. Y un ejemplo de aquí, ¿no? Analizábamos el rol de los directores y directoras en comunidades de aprendizaje, qué impacto había tenido eso en la transformación de sus centros. Y una directora me decía, y nos habló del diálogo igualitario, de la inteligencia cultural, de la transformación en lugar de la adaptación, de la creación de sentido, de la solidaridad. Y hubo una frase que me impresionó, que la educación que quieres para tus hijas e hijos sea la educación que quieres para todas las niñas y niños. Todo aquello me llevó a cambiar mis prácticas de enseñanza, a tomar un gran compromiso con la escuela y después asumí la responsabilidad del centro. Esta directora lleva 20 años en el centro, cada día con más ilusión, cada día con más ganas de seguir innovando, de seguir transformando y preparando ahora a la siguiente directora porque ya se va a jubilar. Pues, ¿no? Qué alegría y qué satisfacción acabar una carrera docente de esa forma, ¿no? Y gracias a haber utilizado el poder y el potencial de la investigación. Cuando es así, la sociedad apoya esa línea. Aquí veis, Linda, la profesora con la que trabajo, el pasado diciembre en Barcelona, planteaba las formas de participación de éxito en participación de familias y de la comunidad. Ya hemos superado lo de la implicación, la participación solo de los padres y las madres. Ya hay formas de participación de todas las familias y la comunidad que tienen mejor éxito. Pues ahí es a donde vamos. Y había, como hoy, aquí vosotras y vosotros, más de 200 personas el 21 de diciembre debatiendo, familiares de todas las edades, de todo tipo, sobre cómo poner esas actuaciones de éxito en práctica en sus escuelas. Ese es el ejemplo de comunidades de aprendizaje, aplicar las actuaciones educativas de éxito. Hay muchas comunidades de aprendizaje en Andalucía, cada vez, y me hacía mucha ilusión compartir con vosotros, no sé si sabíais, que en el proyecto de investigación de la OCDE sobre Innovative Learning Environments, el informe que saca en 2013, el centro que más se destaca de España es un centro de Andalucía, el Colegio de Andalucía, como caso de innovación de mayor éxito. Mi sorpresa fue encontrar a una persona de la OCDE en México, por casualidad, y que después de enumerar Finlandia, a un país de Europa del Este, 2 o 3, el mejor que destacó fue el Colegio de Andalucía de Sevilla. Así que ahí lo tenéis. Y ahí es un poco la línea internacional. En la Asociación Mundial de Investigación, cuando se debatían oportunidades para aprender y oportunidades de aprendizaje que superan la pobreza, Carol Lee, profesora de Northwestern University, destacaba Learning Communities como caso de éxito para superar la pobreza a nivel mundial. Eso ha sido publicado en el Cambridge Journal of Education, cómo transformar las dificultades en posibilidades, con palabras de Freire, y ahí podéis encontrar esa mejora de los resultados. Esa mejora es la que podemos conseguir con esa innovación. Me queda un minuto. Y eso es lo que estamos investigando en Cambridge, ¿no? Como el proyecto que llevamos ahora sobre la extensión, la transferibilidad y la aplicación de las actuaciones de éxito a esos ambientes de aprendizaje dialógico. Cuando les preguntaba a estos niños qué pasaba con las tertulias, por qué les gustaban, me decían, nos encanta, porque tenemos voz. Y estoy seguro de que si hay alguna niña que odia la escuela, seguro que está deseando que lleguen las tertulias. Eso es lo que nos dicen ellos y piensan que les encanta, que es divertido, que es muy interesante, que es fascinante, que quieren seguir leyendo el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso que sus madres están leyendo las versiones originales, ¿no? Se dan cuenta del sentido, del entusiasmo, ¿no? Y de la ilusión por el aprendizaje al tiempo que están mejorando las habilidades de lectura, de escritura y sacando buenos resultados en las pruebas de diagnóstico. ¿Cómo podemos crear redes internacionales en base a esas actuaciones de éxito? Pues con el objetivo de garantizar el derecho al éxito educativo de cada niño y niña, que ninguno o ninguna se quede atrás. Y cuando debatíamos esa orientación de Successful Actions, de actuaciones de éxito para superar desigualdades, para construir esas sociedades innovadoras, inclusivas y reflexivas, Arnetta Boll, profesora de Stanford, con la que estamos creando una red internacional de investigación, una red para la investigación y la innovación, me decía, Rocío, las actuaciones de éxito están en el corazón de esta red.
Ese es el debate que tenemos para garantizar. Ella trabaja formando a maestros y maestras, ella trabaja en formación del profesorado para formar a los mejores para que vayan a las escuelas con más dificultades y superar esa desventaja y ese vacío que hay, que a veces los maestros que tienen mejor formación no llegan a los niños y niñas que más la necesitan, y así aprender y garantizar la formación del profesorado de éxito para todos y todas. Esa es la línea que estamos a nivel internacional, y para acabar quería deciros que el lema que tenemos en Cambridge es Transforming Tomorrow, transformar el mañana. Eso es lo que profesores y profesoras de muchas partes del mundo están haciendo, están liderando el cambio, y eso es lo que creo que empieza hoy. Ya lleváis haciendo durante tiempo, pero hoy hay un impulso muy grande aquí también en Andalucía. Gracias.